¿Cómo está estructurado el Libro de Mormón? ¿Qué son las planchas mayores y las planchas menores? ¿Y cómo está organizado todo en referencia a la historia? Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de las Escrituras. Hoy estaremos aprovechando el libro de Palabras de Mormón para entender un poco más de cómo está organizado todo. Yo soy Daniel Ampuelazo, este es el estudio de Ven Sígueme, bienvenidos. Muy bien, y como les decía, hoy vamos a estudiar entonces la estructura del... Este no es. Les decía que íbamos a estudiar la estructura del... Este tampoco es. Vamos a estudiar la estructura del... Nani. Aquí tengo uno retro. Del Libro de Mormón. Y vamos a entender cómo está todo organizado. Tenemos preparado para ustedes hoy algunos elementos gráficos para ayudarnos en el estudio. Y vamos a verlo. Ahí estamos. Empezamos con las planchas menores. Muy bien. ¿Qué son? Para entender las planchas mayores y las menores, ambas también se conocen como las planchas de Nefi. Les puso el mismo nombre a las dos porque eran suyas. Pero están organizadas de forma distinta porque originalmente tenían un propósito distinto. Nefi menciona que él prepara un grupo de planchas para registrar toda la historia de su pueblo, la historia y los hechos de los reyes y también todas sus guerras y contiendas. Y a eso lo llamó las planchas mayores. Ya vamos a ver un detalle de eso. Las planchas menores tenían un propósito de registrar las profecías y el ministerio de los profetas. Entonces, otro detalle importante es que fue preparado por la mano de Nefi por instrucción del Señor y para un objeto especial que a Nefi no le era conocido. Ahora, las planchas menores comprenden la primera parte del Libro de Mormón, que son primer Nefi, segundo Nefi, Jacob, Enos, Aarón y Omni. Todo esto es súper importante, pero para conectar todo necesitamos ver también qué es el contenido de las planchas mayores. Y deberíamos leer esa escritura. Vámonos a primer Nefi 9, versículos 2 y 3. Y aquí estamos. Dice: ahora bien, ya que he hablado de estas planchas, he aquí no son las mismas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo, pues a aquellas en que hago la relación completa de mi pueblo he dado el nombre de Nefi, y por tanto se llaman las planchas de Nefi, conforme a mi propio nombre, y estas planchas también se llaman las planchas de Nefi. Eso es lo que les decía, que ambas se llaman igual. Ahora, vamos a pasar a revisar brevemente el contenido de las planchas mayores y de eso vamos a aprender otro poquito más. Aquí estamos. Muy bien. Las planchas mayores, como les dije, se refieren inicialmente al reinado de los reyes y a su historia, pero eventualmente también se registran ahí muchas cosas sobre el ministerio espiritual. Ahora, el contenido empieza por el libro de ley, ya vamos a hablar un poco más de eso. Los libros de Mosía, Alma, Elamán, tercer Nefi y cuarto Nefi. Ok, ¿qué es ese libro de ley? Algo interesante sobre la historia es que cuando Mormón, que fue el que hizo el compendio del libro de Mormón, trabajó en él, lo primero que hizo fue el compendio de las planchas mayores. Cuando se lee cualquiera de estos libros, nos podemos dar cuenta que tienen mucho comentario introducido. Cosas como, y así vemos que cuando los hombres, o así vemos que se cumplieron las palabras del profeta. Cada vez que encontramos esos comentarios son de Mormón. Él, al hacer un resumen de la historia, ir armando todo a partir de muchísimos juegos de planchas, él iba poniendo también su criterio y su comentario, sus pensamientos acerca de las cosas que se iban registrando. Ahora, nosotros vemos que ahí está al principio un libro de ley,
como les decía, inicialmente Mormón trabaja en esto. Y el libro de Ley abarca la primera historia desde que la familia de Ley sale de Jerusalén. Y ese libro contiene la historia hasta los reinados hasta el rey Benjamín. Rey Mosé y rey Benjamín. Entonces, abarca toda la historia de primer Nefi, segundo Nefi, Aarón, Enos, Omni. Y una vez que él había hecho todo eso, se encuentra con las otras planchas. Ahora vamos a leer ese primer Nefi 9:4 para ver qué nos dice. Sobre las otras planchas se debe grabar la historia del reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, estas planchas son mayormente para el ministerio y las otras son principalmente para el reinado de los reyes y las guerras y contenciones de mi pueblo. Como les decía, tenían originalmente este propósito, pero eventualmente las planchas mayores también mantienen un registro espiritual amplio de las profecías y de los profetas y del ministerio y todas estas cosas. Ahora, punto importante, versículo 6. Estos son escritos de Nefi. Pero el Señor, 5 y 6. Por tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Está hablando de las planchas menores. Primer Nefi, segundo Nefi, etc. 6. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio, por tanto, Él prepara una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque aquí Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Así es, y así es. Amén. Ahora, esa parte es linda y ahí es donde empezamos a hablar ya de otras cosas. Ahora, volvamos a nuestro gráfico. Como les decía, las planchas menores, las planchas mayores. Tengo que mostrarles otra parte del gráfico. Vamos a esto y luego vamos a regresar al otro. Ok, luego tenemos las planchas menores, las planchas mayores, pero luego hay espacio aún. Mormón escribe su libro. Después de escribir su libro y no lo termina, él entrega todo el contenido a su hijo Moroni. No Moroni el capitán, Moroni el profeta. Ahora, Moroni termina, para empezar, el libro de Mormón. Los últimos capítulos son palabras que Moroni escribió allí. De ahí él hace un compendio de las 24 planchas jareditas. ¿De dónde salen estas planchas? Salen del pueblo que salió en la época de la Torre de Babel y que llegó también a las Américas conducido por el Señor. Ellos se formaron una gran nación, llegaron mucho antes que los nefitas y nunca toparon con los nefitas realmente. Hablamos un poquito de eso en el libro en el análisis del libro de Omni, un poquito, sobre el último sobreviviente de estos jareditas que lo encontraron los del pueblo de Zarahemla, antes de la fusión con los nefitas. ¿Ok? Entonces Moroni hace el compendio de esas 24 planchas, le hace un solo libro, el libro de Éter. De ahí él escribe su propio libro, el libro de Moroni. Algo interesante, en el libro de Moroni también hay palabras de Mormón, porque él las escribe cartas que le mandó a su papá, él las pone así. Entonces hay un par de capítulos, creo yo, que uno lee en Moroni que realmente son palabras de Mormón. Así que en Mormón hay palabras de Moroni y en Moroni hay palabras de Mormón. Suena un relajo, pero cuando uno lo ve así puntualmente es fácil. Y lo último que se registra es la portada del libro de Mormón. Y ese es un detalle súper interesante. Cuando vayamos a leer la portada, sepamos que, número 1, fue escrito por Moroni, no por José Smith. Y número 2, lo puso al final, es la conclusión del libro de Mormón. Pero el Señor, con mucha sabiduría, manda a ponerlo como primera página cuando ya se arma en la era moderna el libro de Mormón. Ahora, ya que tenemos todos estos puntos, vamos ensamblando. Vamos a ver el último gráfico. Ups. No ayudas.
Ya estás. Lo siento. Vamos a ver el último gráfico. Ahí estamos. Ok, entonces esta es la estructura completa. Primero, las planchas menores. Después que se terminan las planchas menores, ahí viene un inserto que es Palabras de Mormón. Y vamos a leer de Palabras de Mormón ahora. Y estos son escritos de Mormón. Aquí estamos. Versículo 3. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi, hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí, busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín y también muchas de las palabras de Nefi. Muy bien, expliquemos esto un poco. Él dice que ha terminado las planchas mayores. En ese punto de su vida está. Y organizando estas cosas se encuentra las planchas menores y se emociona porque ve que hay también hay una relación de los reyes y también muchas de las palabras de Nefi. Así que es un tesoro. Versículo 4. Y complacido con las cosas que se hallan escritas en estas planchas a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido, sí, y yo también sé que se han cumplido cuantas cosas se han profetizado concernientes a nosotros hasta el día de hoy, y cuantas se extiendan más allá de este día, ciertamente se cumplirán. 5. Escogí por tanto estas cosas para concluir mi relato sobre ellas, y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro, y no puedo escribir ni la centésima parte de mi pueblo. Ahora, regresemos al gráfico. Entonces, históricamente estamos aquí, en Palabras de Mormón. Mormón siendo el penúltimo profeta del libro de Mormón, es el que compendia, como les decía, todas las planchas mayores, se encuentra con estas planchas menores, y decide añadirlas. Ahora, históricamente es una repetición de lo que se hallaba en el libro de Leí, que es el primero de las planchas mayores. ¿Por qué pasó eso? Bueno, no sé si recuerden, en Doctrina y Convenio se narra la historia de cómo José Smith entrega parte del manuscrito que ya había sido traducido, 114 páginas, 116 páginas, gracias por la corrección. Entonces, estas páginas se pierden. Y él es atormentado por esto porque se fueron y no volvieron y estaba preguntando qué hacer, si debía traducirlas otra vez o qué se hace con esto. Y es fácil pensar la desesperación del profeta en ese momento porque se le había encargado cuidar muchísimo de estas cosas. Entonces, cuando se pierde esta primera traducción del manuscrito, él estaba desesperado. Ahora, ¿recuerdan lo que leímos de Nefi? Que él preparaba estas planchas para un sabio propósito del Señor que le era desconocido. Leamos ahora lo que dijo Mormón. ¿Por qué él estaba añadiendo esta parte repetida de la historia? Dice, 7. Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor, que están en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Qué lindo. Ahora, Nefi no sabía por qué estaba preparando estos dos juegos y dos juegos de planchas y esta repetición de la historia. Mormón no sabe porque le gustó muchísimo cuando encontró las palabras de Nefi y dijo, bueno, ya está aquí el libro de ley, en el libro en el compendio de las planchas, pero vamos a poner esta parte porque me complace mucho, es linda, y la voz del Señor me susurra y me dice que debería estar aquí. Entonces, volvamos a nuestro gráfico. El Señor le dice que se incluyan todos estos libros
estos. Esta primera parte es copia y pegue. Mormón en esta parte no pone su criterio, su contenido, simplemente es una transcripción, o mejor dicho, es poner este juego directamente ahí, antes que las otras cosas. Y él hace ese inserto en medio de las dos cosas para explicar por qué lo está haciendo. Ese es el fragmento, Palabras de Mormón. Ahora, vamos a Doctrina y Convenios para saber qué pasó en el día presente, que realmente 1800, quién sabe, 1800 algo. Versículos 42 en adelante. Por cierto, José estaba preguntando al Señor si él debía traducir otra vez la parte que se había perdido. El Señor le dice que no. Doctrina y Convenios 10, 42 en adelante. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han... perdón, estoy leyendo y no les he puesto las escrituras. Ahí estamos. Va de nuevo. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. He aquí, ellos solo tienen una parte, o sea, un compendio del relato de Nefi. He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que dan mayor claridad a mi evangelio. Por tanto, me es prudente que traduzcas esta primera parte de lo grabado en Nefi y la incluyas en esta obra. El Señor le manda a José que no vuelva a traducir porque le explica que gente mala que quiere desacreditarlo como profeta ha tomado esos escritos y ha alterado y cambiado ciertas palabras. Entonces lo iban a desafiar a que si de verdad era un profeta, que vuelve a escribir y que debería hacer lo mismo. Y luego ellos iban a presentar este otro texto alterado, adulterado, cambiado, para decir, si ven, son distintos textos. El Señor no es un profeta, sino que nos está engañando. Y ese era su propósito. El Señor sabía que Satanás haría esto desde el año 600 a.C., realmente desde el principio, pero ya en el año 600 a.C., le dice a Nefi que tiene que hacer esto. 600 aproximadamente. Luego, en el 400 aproximadamente después de Cristo, le dice a Mormón, Mormón incluye eso adicional que le pedía a Nefi que haga. Como lo dice aquí en el versículo 43, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Ahora, a mí me da mucho pesar que no tenemos el libro de ley. Sería chéverísimo tener algunas cosas adicionales que aparecen ahí. Inclusive en el libro de Nefi, de primer Nefi, hay ciertas cosas que él dice, no voy a hablar más de esto porque están en los registros de mi padre, entonces no es suficiente. Entonces, de ley que sí perdimos algunas cosas que sería lindo tener, que sería muy bueno, pero la historia del libro de Mormón del libro de Mormón, no se vio afectada por esa falta porque históricamente lo teníamos cubierto 2 veces. Mis queridos hermanos y hermanas, espero que con eso haya quedado más claro cómo está organizado el libro de Mormón. Más adelante puedo conversarles mucho más acerca de los jareditas y hablar algunas cosas adicionales sobre todos los viajes que se dieron y qué pueblo fue a dónde y cómo fueron a dar de aquí para allá, porque se vienen algunas de esas historias. La lección más grande para mí de esto es cómo estos profetas del Señor estaban tan a tono con el Espíritu que podían escuchar los susurros y, por sobre todo, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y la forma en la que Él estaba listo para vencer al adversario desde el principio. Y así mismo puede ser en nuestras vidas. Conmigo será hasta la próxima. Chao. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente. Si fue de beneficio para ti, compártelo con alguien más. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio.